Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por los estudios, por el empleo, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Y hoy voy a leerles un texto que está en Lucas 10, del 25 al 28, que tiene por título esta pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este mensaje sobre las preguntas de Jesús surge del contexto cuando un maestro de la ley vino a Jesús y le hizo una de las preguntas más importantes que deben hacerse los hombres. Jesús va a responder a ese maestro de la ley con otra pregunta relacionada con la palabra de Dios. Una de las cosas hermosas de la vida de Jesús fue el uso dado a las escrituras a través de todo su ministerio. Las escrituras antiguas estaban divididas en la ley, los profetas y los escritos, y Jesús hizo siempre referencia a ellos. La ley la resumió en dos verdades fundamentales respecto al amor, a ese amor grande que le debemos a nuestro Dios. En Deuteronomio 6, 4 y 5, con Marcos 12, 28 al 31, podemos ver esto. Acerca de los profetas, Jesús dijo que ellos explicaron la razón de su ministerio. Como ejemplo, Isaías 61, 1 y 2, con Lucas 4, 18 y 19. Varios de ellos hablaron de su nacimiento, lugar, muerte, sufrimiento y resurrección. Y respecto a los escritos, entre los que aparecen los salmos, Jesús hizo su aplicación de ellos acuerdo con el Salmo 118, 22 y 23. Lo podemos ver en Lucas 20, 17. A Jesús las escrituras les acompañaron toda su vida. Y aún estando en la cruz, las volvió a usar, cuando citó el Salmo 22, 1, confirmado por Mateo 27, 46, donde dice, en español, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De esta manera llegamos a la pregunta para el mensaje de la ocasión: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mi propuesta para este mensaje es que si Jesús le dio tanta importancia a las escrituras refiriéndose a ellas constantemente, ¿cuándo más la debemos usar nosotros? Porque como bien dijo él, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto lo podemos ver en Juan 5:39. A la luz de esta consideración que origina esta pregunta, podemos ver ese capítulo de la Biblia. La palabra poseer de este texto tiene un uso muy interesante. El control de una herencia está en manos del que la da, no en manos del que la recibe. Dios le dio en promesa a Israel la tierra prometida. Les dijo que ellos la heredarían. Y esto lo podemos ver en Levítico 20, 24. Desde el tiempo de esa promesa, todos ellos comprendieron que la herencia era eso, un regalo. Sin embargo, es posible que una persona ofenda a su benefactor y pierda la herencia. El intérprete de la ley hizo una pregunta, no tanto porque en verdad estaba interesado en resolver ese problema de su alma, sino para impresionar favorablemente a Dios y de esa manera ganarse la herencia de la vida eterna. Pero lo primero que debemos decir para responder a esta pregunta es que asunto de la vida eterna, es más de ser que de hacer. Este hombre conocía muy bien las escrituras. Tenía un conocimiento bien claro de ellas respecto a la pregunta hecha. Pero la verdad de su acercamiento a Jesús es la falta de transparencia al hacer la pregunta. Lucas nos dice que este hombre hizo la pregunta a Jesús para probarle.
No había sinceridad en su corazón en ese momento. Esta es la tragedia de muchas vidas. La pregunta es, ¿hasta dónde desean salvarse? Definitivamente es la pregunta más importante de la vida acá en la tierra. Todos, hombres, mujeres y niños, en algún momento debemos hacerla. Y la razón es porque todos somos pecadores, pecadores moribundos y pecadores que van a ser juzgados después de la muerte. Esa pregunta también la hizo otro intérprete de la ley como Nicodemo y fue salvado. También la hizo Pablo y también fue salvado. Esa pregunta la hizo Martín Lutero y fue salvado. Estas son preguntas que la gente de todos los niveles debería hacerse a sí misma y nunca descansar hasta encontrar una respuesta. ¿Cómo serán perdonados nuestros pecados? ¿Con qué nos presentaremos ante Dios? ¿Cómo escaparemos a la condenación del infierno? ¿A dónde huiremos de la ira venidera? La pregunta hecha por este hombre define dónde pasaré la eternidad. Esta pregunta no podría hacerla el diablo y sus demonios, porque ya están condenados, pero sí puede hacerla el hombre, en tanto haya oportunidad, pero para esta pregunta no puede ser hecha si no se está dispuesto a tomarla. Si al final este hombre se perdió, estando tan cerca de Jesús, fue por propia culpa, porque se acercó a Jesús equivocadamente. ¿Qué está escrito en la ley? Ante la pregunta del abogado de la ley, Jesús lo remitió inmediatamente a la palabra misma, la que seguramente él conocía muy bien. Observemos lo siguiente. Jesús no le está preguntando, por ejemplo, qué dice la iglesia judía acerca de la vida eterna. Tampoco hizo la pregunta qué piensan los escribas, los fariseos y los sacerdotes respecto a este tema. Jesús toma un curso mucho más simple y directo, enviando a quien lo está interrogando a los escritos del Antiguo Testamento. ¿Qué está escrito en la ley? La pregunta de Jesús puso al hombre de la ley a considerar hasta dónde la palabra que lee y de la cual se ufana era su verdadera regla de fe y práctica. Jesús le dio un alto honor a las palabras de su Padre y a sus propias palabras. Como nada era más importante para un intérprete de la ley, remitir la pregunta formulada a la luz de otra pregunta era como para seguir preguntando también. Está en la Biblia, puede ser probada por ella, porque si no es así, no debe creerse. Probémoslo de esta manera. No importa cuán hermosos e ingeniosos puedan parecer los sermones o los libros al respecto, pueden pasar la prueba de ser conforme a las Escrituras, y en esto tenemos que basarnos cada vez que escuchamos algún sermón, cada vez que escuchamos la palabra de algún pastor o cura o del Papa, cualquier persona que enuncie las palabras. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, conocerla, para saber cuándo nos mienten o cuándo la sacan de contexto para engañarnos. Mil bendiciones.